reconocido por su confort, lujo y seguridad, hasta que descarrila y se estrella a unos 200 kilómetros por hora. 101 personas mueren en 180 segundos. Este es el peor accidente en un tren de alta velocidad. Actualmente, utilizando tecnología computarizada, se puede establecer qué fue exactamente lo que falló. Los desastres no ocurren porque sí. Hay una cadena de eventos críticos. Descubriremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. La tragedia ferroviaria de Eschede. Europa, Alemania. Múnich, 3 de junio de 1998. 5:45 AM. Los pasajeros abordan el expreso interciudades de 800 plazas. Antes de llegar a Hamburgo, el ICE 884 hará 7 paradas en un viaje de 850 kilómetros. Hamburgo es un destino muy popular por sus conexiones con centros de negocios y por sus hoteles de vacaciones junto al mar. 5:47 AM. El ICE 884 parte de Múnich. 12 vagones de lujo transportan a más de 400 pasajeros. El expreso interciudades es rápido, capaz de viajar a 250 kilómetros por hora. Dispone de avanzadas medidas de seguridad que incluyen coches hechos de aluminio fortificado y un sistema de monitoreo computarizado a bordo. Durante 7 años de servicio no ocurre ningún accidente fatal. Es tan avanzado que incluso Amtrak está considerando comprar el diseño para utilizarlo en las redes ferroviarias norteamericanas. La segunda parada del ICE 884 será Nuremberg. Jörg Dittmann, su esposa y su hijo de 6 años, André, ocupan sus asientos en el vagón número 1, justo al frente del tren. Se dirigen hacia la costa. Esas serían las primeras vacaciones importantes con mi familia. Y por eso dijimos, muy bien, tomémonos un descanso, sin el auto. Porque en un tren uno puede moverse libremente, lo que representa una gran ventaja cuando se viaja con niños. Edith Schafflein también se encuentra de vacaciones. Ella aborda el vagón número 5 en el medio del tren. Abordé el expreso interciudades de Busberg. Iba camino a un hotel de relajación y planeaba bajarme en Hamburgo. Udo Bauch toma el expreso debido a su andar suave y a sus lujosas comodidades que le permiten trabajar durante el viaje. Él aborda el vagón número 12 en el sector posterior del tren. Subí al ICE en la estación Fulda. Estaba de viaje de negocios. Me dirigí a una conferencia en Hamburgo. Quería prepararme para el día siguiente. Encontré un compartimento, me senté y comencé a trabajar en mi computadora portátil. El tren alemán de alta velocidad ICE es un prestigioso proyecto de un país afamado por sus obras de ingeniería. Es puesto en funcionamiento el 2 de junio de 1991 en una celebración fastuosa. Se trata de algo más que de un nuevo tren. Con la caída del muro de Berlín 2 años antes, el avanzado ICE simboliza un futuro brillante para una Alemania unida. Una rutinaria velocidad de 250 kilómetros por hora promete acortar significativamente las horas de viaje. Sin embargo, su velocidad y su seguridad no son los únicos atractivos. También lo es su lujo. Los vagones tienen aire acondicionado. Sus asientos están equipados con audífonos y ofrecen varias opciones musicales. Algunos incluso tienen pantallas de televisión. Si este tren luce como la cabina de clase ejecutiva de un avión, es porque eso fue lo que sus diseñadores deseaban. El ICE instantáneamente hace furor entre los pasajeros. A tan solo 2 años de su lanzamiento, más de 65,000 personas utilizan sus servicios a diario, muchos atraídos por su velocidad, confort y conveniencia. Que tuviera alguna falla era inconcebible. 10:56 AM. A 5 horas de comenzado el viaje, los 400 pasajeros a bordo del ICE 884 se encuentran a tan solo 40 minutos de Hamburgo, su destino final. Hasta el momento todo se desarrolla normalmente. Sin embargo, algo está por cambiar. El estallido fue indescriptible. Lo único con lo que se me ocurre compararlo es con el trueno que produce un jet supersónico cuando atraviesa la barrera del sonido. Pero como si lo hiciera junto a tu oído. En ese momento una barra de metal pasó a través del apoyabrazos entre mi esposa y mi hijo. El enorme trozo de metal abre un hueco en el piso del vagón. Solo dije, salgan, salgan, abandonen el compartimento.
En el resto del tren se escucha el estallido, pero nadie tiene idea de lo que ocurre en el vagón número 1. Edith Schafflein está en el vagón 5, en el medio del tren. De pronto hubo un ruido impresionante. La gente que se encontraba en el mismo vagón que yo se sobresaltó y se preguntaba qué ocurría. Pero de pronto volvió la calma. El tren continuó su recorrido tranquilamente. Por lo tanto, todos volvieron a su sitio. En el sector posterior del tren, en el vagón 12, Udo Bauch está absorto en su trabajo. No oí nada, a diferencia de otros pasajeros que informaron haber oído ruidos. Pero es probable que fuera debido a que estaba muy concentrado. Estaba trabajando en mi computadora. 10:57 AM. El dañado tren aún continúa viajando a una velocidad de 200 kilómetros por hora a través del país, con una enorme barra de metal atravesada en el piso del vagón 1 y alojada entre dos asientos. Jörg Dittmann reacciona de inmediato. Guía a su esposa y a su hijo para dejar el vagón averiado y parte a alertar a la tripulación acerca del accidente. Hallé al personal del tren en el vagón 3. Llegar hasta él pareció una eternidad. Sentí como si tuviera que correr toda la longitud del tren. El trayecto se hizo interminable. Fue terrible. Sin embargo, el personal del tren le informa a Jörg que, de acuerdo a las normas de la compañía, él debe investigar el incidente antes de estar autorizado a activar los frenos de emergencia. Jörg lo acompaña hasta el vagón número 1 para inspeccionar los daños. Les toma un minuto llegar hasta allí. 10:58 AM. El ICE 884 con 400 pasajeros a bordo se aproxima a la ciudad de Eschede a unos 200 kilómetros por hora. En un minuto, el pueblo adormecido se convertirá en el sinónimo del peor accidente en la historia de los trenes de alta velocidad. Una de sus residentes, Erika Karl, se encuentra en su hogar con su esposo. Su casa se encuentra junto a un puente, a solo 20 metros de las vías del ferrocarril. Estaba sentada en la cocina con mi esposo, tomando café y conversando sobre algunos cambios que deseábamos hacer en el jardín. Era un lindo día de verano. No había indicación alguna sobre lo que ocurriría. A bordo del expreso, Jörg Dittmann sabe que algo muy grave ocurrió en el tren. Regresé al vagón con el personal del tren. Para entonces todo se balanceaba y ambos debíamos sujetarnos para no caernos. El ICE 884 se aproxima al puente de Eschede a 200 kilómetros por hora. De alguna manera esto va a detenerse y con suerte no ocurrirá nada terrible. Eso fue lo que pensé. Sin embargo, ocurrió lo peor. Un viaje de rutina en el expreso alemán de interciudades está a punto de convertirse en una tragedia. Sus 400 pasajeros no advierten que ocurre algo grave con el tren. Nadie, excepto un hombre. Jörg Dittmann está sentado con su familia en el vagón 1 cuando algo atraviesa el apoyabrazos. En este momento, él está intentando persuadir a un empleado para que detenga al tren. Incluso cuando el tren comenzó a balancearse, él no mostró ninguna intención de accionar los frenos de emergencia. Su única preocupación era saber qué era lo que andaba mal. Llegamos al primer vagón, y cuando estaba a punto de indicarle el asiento dañado, algo pasó. El tren, que viaja a una velocidad de 200 kilómetros por hora, descarrila y se dirige a toda velocidad hacia el puente. 10:59 AM. Erika Karl y su esposo Dieter oyen el ruido. Mi esposo dijo, creo que un avión se estrelló. Entonces, hubo un silencio mortuorio. Ni siquiera las aves cantaban. Erika Karl, sin saberlo, sería la primera persona en la escena del accidente. Nuestra puerta tiene un panel de vidrio y eso nos permitió ver que el tren estaba justo frente a nuestra entrada. Entonces le dije a mi esposo, hay un ICE allí afuera. En la tranquilidad de Eschede, a solo 130 kilómetros de Hamburgo, estas son las fotografías que toma Erika Karl. Un vagón de 50 toneladas aterriza en su jardín. Sorprendentemente, el único daño que ocasiona en su casa es la rotura de un vidrio. Sin embargo, el daño en el tren es colosal. Hay más de 400 pasajeros en el tren accidentado. Jörg Dittmann se encuentra nuevamente cerca de su asiento en el vagón 1, al frente del tren. Miré al personal del tren que yacía en el piso y él me miró con su rostro ensangrentado. Ambos continuábamos mirándonos cuando preguntamos simultáneamente, ¿está usted bien?
Increíblemente, el empleado del tren, York, y su familia solo sufren heridas superficiales. Y pueden abandonar el tren caminando. Sin embargo, más allá del primer vagón, Edith Schafflein y Udo Bauch se encuentran gravemente heridos, al igual que otras más de 100 personas. 11:05 AM, 6 minutos después del accidente. Mientras los servicios de emergencia llegan, comienza a distinguirse la enormidad del desastre. Las primeras noticias revelan que el puente de 300 toneladas que se encuentra sobre la calle colapsó. La devastación es abrumadora. Andreas Effinghausen es uno de los primeros policías en arribar a la escena del accidente. Vi esos vagones compactados unos contra otros, doblados y retorcidos 5 o 6 metros en el aire sobre el terraplén. Y el puente de concreto había desaparecido por completo. Yacía sobre el terreno. Era una escena de total devastación. 8 vagones del expreso se concentran en un área tan pequeña como el largo de un solo vagón. Cientos de personas aún se encuentran atrapadas en los restos. Udo Bauch, quien momentos antes preparaba una conferencia de negocios, ahora está gravemente herido. Estaba allí, con mi pierna paralizada, asustado y pensando que iba a morir. Andreas Effinghausen oye los pedidos de ayuda de Bauch, pero no puede sacarlo de entre los restos. Hice contacto con uno de los líderes del grupo. Le comenté que había hallado a un hombre gravemente herido en el tren. El equipo de rescate envía equipamiento especializado. Tuvieron que cortar el techo para sacarme de allí. Yo estaba agonizando. Los paramédicos me proporcionaron analgésicos muy fuertes, pero los efectos secundarios de las drogas hicieron que dejara de respirar temporariamente. Entonces, entré en coma. Luego de eso no recuerdo nada más acerca del rescate, ni de cómo terminé en un helicóptero, ni de cómo fui trasladado. No recuerdo absolutamente nada. 11:25 AM. Conteos iniciales estiman que hay un número de 40 muertos y 40 heridos graves. Edith Schafflein está atrapada en el vagón 5 con heridas en sus piernas. Entonces llegó el primer bombero y me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. No podía sentir ningún dolor a causa del shock. Luego me ayudó a salir por la ventana del otro lado del vagón. A pesar de sus heridas, Edith Schafflein puede trepar hasta la ventana para escapar y ser trasladada al hospital. Para la 1:45 p.m., el equipo médico daba tratamiento de emergencia en el lugar de los hechos a 87 personas. 27 de ellos, en estado crítico, son trasladados hacia el hospital en helicóptero. El equipo de rescate no tiene idea sobre cuánta gente aún hay atrapada en el tren. Sin embargo, mientras hay una pequeña esperanza de encontrar sobrevivientes, la operación continúa, mañana, tarde y noche. Durante la noche, el equipo de rescate descubre los cuerpos de 2 trabajadores del ferrocarril. Estaban realizando trabajos rutinarios de mantenimiento sobre las vías del tren. El número de muertos asciende a 81. Durante las próximas 48 horas, los servicios de emergencias continúan su búsqueda desesperada, pero no encuentran a nadie con vida. El sábado a las 6:42 AM, casi 3 días después del accidente, se suspenden las operaciones de rescate. 101 personas muertas y 105 heridos es el resultado del peor accidente en el mundo de un tren de alta velocidad. Lo impensable ocurre, y el orgullo de la tecnología alemana yace en ruinas. El Expreso Interciudades es uno de los trenes más rápidos y lujosos de Europa y es utilizado diariamente por 65.000 pasajeros. En cuestión de segundos, un registro de seguridad intachable se desvanece en un accidente devastador. En la actualidad, al recrear los eventos de ese terrible día y al profundizar la investigación, puede revelarse lo que realmente sucedió. Una simulación realizada en una avanzada computadora permitirá observar el corazón de la zona del desastre. A horas del impacto, las noticias dan una explicación demasiado simple con respecto al accidente. Los primeros informes afirman que el tren colisionó con un automóvil que se encontraba sobre las vías. Un auto atravesó el guardarraíl del puente. Es una posibilidad en 1.000.000. A los investigadores se les informa que 20 minutos antes del accidente, fue visto un automóvil estacionado sobre el puente, sobre las vías. Un testigo británico es aún más concluyente. Un automóvil atravesó la barrera, cayó del puente y aterrizó sobre las vías del ferrocarril. El automóvil se hallaba a un lado de las vías, y de la nada apareció el expreso. Es decir, nadie podía creerlo. El tren no tuvo oportunidad de detenerse. Todo derivó en un accidente colosal.
que pareció durar una eternidad. Durante las operaciones de limpieza, esta teoría parece creíble ante el descubrimiento de un vehículo debajo de los restos del tren. Pero mientras los investigadores examinan con más profundidad el sitio del accidente, los forenses recaban evidencia que contradice las versiones del testigo. Para comenzar, el primer vagón, a pesar de estar descarrilado, no muestra señales de colisión con otro vehículo. Aún más, el coche de máquinas al frente del tren está completamente intacto. Los investigadores concluyen que si la causa del accidente fue otro vehículo, tendría que haber alguna evidencia en el frente del tren. Pero entonces, ¿cómo terminó ese automóvil debajo de los restos del expreso? El descubrimiento del registro del vehículo brinda la clave final. Jürgen Figer, quien luego llevaría adelante un proceso en los tribunales de Eschede, explica. Al comienzo hubo un rumor acerca de que el accidente fue causado por un vehículo que cayó del puente. Sin embargo, pronto se descubrió que el automóvil en cuestión era utilizado por los empleados de la compañía de ferrocarriles, quienes estaban trabajando cerca de las vías en ese momento y que también fueron víctimas del accidente. Los dos hombres dejaron el vehículo sobre el puente mientras trabajaban debajo de este. En realidad fue el impacto del tren contra el puente lo que causó que el auto cayera y fuera sepultado por los restos del tren. No tuvo nada que ver con el accidente. Un misterio resuelto. Pero si el automóvil no causó el accidente, ¿qué fue? La primera pista no proviene del lugar del impacto, pero a 6 kilómetros de allí sobre las vías se encuentran algo. Esta tarde los investigadores hallaron vías dañadas a unos 6 kilómetros antes del puente. Se hallaron daños en las vías a unos 6 kilómetros. Los investigadores hallan marcas sobre las vías y cerca de ellas. ¿Pudieron estas vías a unos 6 kilómetros del accidente estar vinculadas con las causas del desastre? En el vagón 1, los investigadores hacen un segundo descubrimiento que podría estar relacionado. Encuentran una pieza de acero alojada en el suelo del vagón. ¿De qué se trata exactamente y de dónde provino? Los investigadores deben desandar los minutos finales que llevaron al accidente. 180 segundos antes del impacto, Jörg Dittmann está sentado con su familia en el vagón delantero. Mirábamos por la ventana y entonces oímos un estruendo increíble. Solo dije, salgan, salgan, abandonen el compartimento. El equipo de investigación encuentra que ese enorme trozo de metal que se introdujo en el compartimento de Jörg Dittmann es la misma pieza de metal que luego se encontró en el vagón 1. ¿De dónde proviene? El compartimento de Jörg Dittmann se encuentra directamente sobre las ruedas traseras del vagón 1. Un examen más detallado de las ruedas lleva a un descubrimiento asombroso. Una de ellas está seriamente dañada y su aro de acero completamente desprendido. Los investigadores concluyen que la pieza de metal atascada en el piso del vagón 1 se trata en realidad del aro dañado que se separó de la rueda y atravesó el piso del coche para terminar entre la esposa de Jörg y su hijo. Robert Lauby era director de la Junta de Seguridad Nacional de Transporte de Estados Unidos en el momento del accidente. Parte de la rueda que se rompió se enderezó y colgaba del coche. La rueda fue transportada en esa posición mientras el tren viajaba a la velocidad de 180 kilómetros por hora. Es el aro de la rueda lo que roza las vías y provoca chispas a causa del metal que arrastra durante casi 6 kilómetros hasta el sitio del accidente. Sin embargo, la pérdida de un aro no debió hacer que el expreso de tecnología avanzada se estrellara tan catastróficamente. Y dado que el tren viaja otros 6 kilómetros antes de descarrilar, algo más debió suceder para que esta falla mecánica se convirtiera en un desastre mayúsculo. El equipo ahora dirige su atención a las vías anteriores al puente de Eschede. Aquí encuentran evidencia crucial. Los daños a las vías indican que 200 metros antes del puente el tren descarrila. ¿Por qué lo hace aquí y no en el punto donde se desprende el aro, 6 kilómetros antes? El punto donde el tren descarrila es donde la vía secundaria se cruza con la principal. Hay dos puntos que pueden desviar el tráfico de la vía principal a la secundaria. Para guiar a los trenes a través de estos puntos en forma segura, también hay guías conocidas como contracarriles. Los investigadores registran las vías en el punto de descarrilamiento y encuentran una pista crucial. Falta uno de los contracarriles. Una extensión de acero. Necesitan encontrarlo. Una búsqueda más exhaustiva no revela nada.
Sin embargo, cuando examinan el interior de los restos del tren, descubren algo vital. Este es el vagón 1. Nuestras cámaras son las primeras en filmar dentro del tren desde las investigaciones. Hay láminas decoloradas y revistas por todos lados. Es como si el tiempo estuviera detenido en el 3 de junio de 1998 a las 10:59 am. Aquí se encuentra una respuesta. El daño en el compartimento en el cual viajaba Jörg Dittmann indica dónde se encuentra el aro desprendido, que rompió el piso del vagón y se alojó en el apoyabrazos. Pero a unos metros de allí en el corredor, los investigadores hacen otro descubrimiento. Es el contracarriles perdido, que deja estos orificios en el piso y en el techo. Con este descubrimiento, ahora pueden unirse las piezas de los últimos momentos del viaje del tren. 3,6 segundos antes del impacto cerca del puente de Eschede, el ICE 884 aún viaja a 200 km por hora, con el aro dañado de una rueda rozando las vías. Mientras el tren pasa los primeros puntos de unión, el aro se introduce dentro del contracarril y lo levanta, hasta que este atraviesa el piso del vagón 1. Es este impacto lo que hace que dos de las ruedas posteriores del vagón 1 descarrilen. Sin embargo, los investigadores entienden que a pesar de que el expreso descarriló, no es causa suficiente para la gran devastación de Eschede. De hecho, en muchos descarrilamientos el tren se detiene con daños mínimos. Entonces, si el descarrilamiento no es la causa final del desastre, ¿cuál es? El tren alemán de alta velocidad ICE 884 se estrella en el pueblo de Eschede y mata a 101 personas. Es el peor desastre en la historia de los trenes de alta velocidad. Utilizando gráficos de tecnología avanzada y basándose en el informe oficial, se profundiza la investigación que revelará la cadena de eventos. Los investigadores saben que el aro de metal de una de las traseras se rompe y atraviesa el piso del vagón 1 cuando el tren se aproxima al puente. Cuando pasa sobre los puntos de unión donde la vía secundaria cruza la vía principal, el aro dañado de la rueda levanta el contracarril y el tren descarrila. Aún así, el tren debió detenerse sin problemas, pero la cadena fatal de eventos continúa. El equipo de investigación regresa al sitio del impacto para conseguir más pistas. Examinan el segundo set de puntos de unión que anteceden al puente y encuentran algo extraordinario. Hay evidencia que sugiere que luego de los puntos de unión, el expreso comienza a andar sobre dos pares de vías diferentes, sobre la principal y sobre la secundaria. ¿Cómo pudo ocurrir eso? El equipo deduce que 1,44 segundos antes del impacto, mientras el expreso pasa sobre el segundo set de puntos de unión, una de las dos ruedas descarriladas del vagón 1 choca contra los puntos y los fuerza a abrirse. Esto significa que el vagón que sigue al vagón 1 ahora está guiado hacia otro carril, al carril secundario en lugar del carril principal. Al coche de máquinas del frente, que aún viaja a 200 km por hora, lo sigue un vagón que desacelera mientras abandona el carril principal y descarrila. De este modo se rompe la conexión entre el coche de máquinas y el resto del tren. En este momento se accionan automáticamente los frenos de emergencia a lo largo del tren. Jörg Dittmann y el empleado del tren en el vagón 1 son lanzados por el aire. Antes de que pudiera reaccionar, hubo una sacudida muy brusca, como una explosión. Sentí que todo terminaba. El vagón 1 viaja por la vía principal y el 2 por el carril secundario. Pero esto no causa el impacto final. 1,44 segundos antes del impacto, el expreso descarrila, pero sin daños, y los frenos de emergencia pudieron llevar al tren a detenerse controladamente. Sin embargo, esto no es lo que ocurre, y lo que es peor, lo compacto de los restos indica que este es un accidente particularmente violento. Ahora registran el sitio del accidente en busca de pistas que traigan a la luz cómo el tren de 410 metros de extensión pudo comprimirse en un espacio del largo de un solo vagón. Examinan los restos del puente de Eschede para ver qué rol ocupó en el accidente. El puente está apoyado sobre columnas de concreto que se encuentran a 2 metros de las vías. Es esta proximidad a las vías el nuevo foco de atención de la investigación. Ayuda a reconstruir la próxima secuencia de eventos. Cerca de 3 minutos después de la rotura de la rueda, el expreso alcanza el puente de Eschede a una velocidad de 200 km por hora.
El coche de máquinas y el vagón 1 y 2 pasan debajo del puente sin tocarlo. Pero el vagón 3 se abre en el descarrilamiento y se estrella contra las columnas. El ICE 884 colisiona contra el puente de Eschede. El vagón 3 se desvía a la vía muerta y se balancea hacia la derecha. En ese momento, impacta contra el soporte del puente y derrumba las columnas. Cuando el coche 3 destruye las columnas, el puente colapsa. El coche 4 alcanza a pasar el puente caído y se catapulta de las vías para estrellarse contra unos árboles cercanos. Mientras el coche 5 pasa bajo el puente colapsado, se estrella contra toneladas de concreto caído y la mitad posterior se destruye totalmente. Edith Schafflein viaja en la mitad anterior del coche 5. No hubo tiempo de pensar. Oí el estruendo y fui arrojada por el aire. Fui catapultada de izquierda a derecha. Vi que las ventanas se hacían añicos y que el tren se retorcía. Era imposible imaginar cómo podía destruirse de esa manera, totalmente destrozado. Inmediatamente detrás del vagón 5, el vagón comedor se estrella a una altura de 15 centímetros por encima del puente caído. Los restos ahora bloquean el camino de los 6 vagones restantes y el sector posterior del coche de máquinas, que viaja a unos 200 kilómetros por hora, se estrella contra los restos. Udo Bauch está en el vagón de pasajeros número 12. Hubo un gran estruendo, como nunca oí en mi vida. Y luego todo ocurrió muy rápidamente. Volé dentro del compartimento, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, hasta que aterricé agonizante. 101 personas mueren en el accidente de Eschede. Parece ser el resultado de una trágica cadena de eventos. Una rueda dañada, algunos puntos de unión, un puente. Todo combinado crea el mayor desastre en la historia de los trenes de alta velocidad. Si este es el caso, si se trata de un accidente en 1 millón, entonces la reputación del ICE como un tren seguro permanecerá intacta. Pero en la próxima etapa de investigaciones se hace un descubrimiento increíble que prueba que el accidente pudo ser evitado fácilmente. El expreso alemán de alta velocidad ICE se estrella, mata a 101 personas y todo por una rueda defectuosa. Es el peor desastre en la historia de los trenes de alta velocidad. Luego del accidente, el aro de la rueda en cuestión es trasladado al Instituto Fraunhofer en Darmstadt, al sudoeste de Alemania, para que se le realicen estudios forenses. Los investigadores están particularmente interesados en las ruedas de este tren, porque son de un diseño nuevo, especialmente realizado para el ICE. 7 años antes, el 2 de junio de 1991, el ICE es puesto en funcionamiento. Uno de los objetivos del proyecto es alcanzar un estándar de lujo y brindar calidad a sus pasajeros. El tren tiene ruedas sólidas de acero conocidas como ruedas monobloque. Sin embargo, Deutsche Bahn, la compañía alemana de ferrocarriles que opera el ICE, pronto experimenta problemas con esas ruedas. Poco tiempo después de que el tren entrara en servicio, hallaron un problema técnico con el desgaste de las ruedas. Las ruedas se desgastaban con un patrón extraño, y cuando esto sucedía, especialmente cuando el tren viajaba a alta velocidad, el ruido y la vibración se transmitían a los vagones de pasajeros. El vagón donde se hacía más evidente era el vagón comedor, donde la vajilla temblaba y los vasos derramaban su contenido. Era el tipo de imagen que Deutsche Bahn quería evitar. Para eliminar este temblor del restaurante, debía hacerse algo que mantuviera el nivel de reputación del ICE. El profesor Roderick Smith, experto mecánico de la Universidad Imperial de Londres, explica. ¿Qué pasos se debían tomar? Desde un cambio radical en el diseño de las vías mismas, lo cual claramente no era práctico, o un gran rediseño del vehículo. Algunos cambios en su suspensión o algunos cambios en sus ruedas. La respuesta era obvia. La mayoría de la gente creyó que el cambio de la rueda fue la solución más económica. A 2 meses del lanzamiento del prestigioso ICE, bajo la presión de hallar una solución, Deutsche Bahn decide reemplazar sus ruedas monobloques originales con ruedas de 2 piezas. ¿Cómo mejoraría el andar del tren? Una rueda monobloque tradicional o rueda de una pieza se hace de una sola pieza sólida de acero. Pero la rueda de 2 piezas o duobloque posee una rueda interna rodeada por un aro externo. Entre ambas ruedas hay una goma, diseñada para absorber las vibraciones y brindar un andar más suave.
El 31 de agosto de 1992, Deutsche Bahn aprueba las ruedas duobloque tipo 064 para su utilización en los trenes ICE. La nueva rueda instantáneamente mejora el andar, y las tazas y los utensilios dejan de temblar y de tintinear en el coche comedor. La rueda tipo 064 parece ser inicialmente un gran éxito. Esto es así hasta que una de ellas falla y dispara la terrible cadena de eventos que causan el accidente en Eschede. Los científicos del Instituto Fraunhofer están ansiosos por descubrir si hay una falla inherente en este tipo de rueda que pudo causar más accidentes. Utilizan sofisticados aparatos de testeo que simulan el desgaste total de la vida útil de la rueda en cuestión de días. Mientras examinan el aro dañado del tren de la tragedia de Eschede, hacen un descubrimiento alarmante. El aro de la rueda se fracturó debido a la fatiga del material. En pocas palabras, la fatiga ocurre cuando el movimiento se repite una y otra vez, causando una rotura por tensión en un punto débil del metal. Hay ejemplos de estos sucesos diariamente. Este clip es un buen ejemplo. Si se dobla repetidamente, un pequeño número de veces, puede romperse fácilmente. Esto es lo que sucedió en el interior del aro de la rueda dañada en el accidente de Eschede. La rueda de un tren se flexiona suavemente cada vez que gira, debido a la tremenda carga que recibe al soportar el tren en movimiento. Estos movimientos son minúsculos, pero la constante flexión del metal puede finalmente, al cabo del uso, causar la destrucción de la rueda debido a la fatiga del metal. En una rueda duobloque, hay una capa de goma entre la rueda y el aro. La goma suave permite que el aro externo se flexione mucho más que en una rueda monobloque. Como el aro separado se desgasta a través del uso, la flexión se incrementa. Sin la debida inspección, el aro de la rueda puede volverse tan delgado que un pequeño defecto puede romperlo y fracturarlo, haciendo que el aro externo se separe de la rueda interna, con resultados devastadores. En el caso del ICE 884, esto es exactamente lo que ocurre. Pero la fatiga del metal de las ruedas de un tren usualmente se desarrollan en un periodo de meses o años. Entonces, ¿por qué no las detectaron los técnicos de Deutsche Bahn durante las inspecciones rutinarias de mantenimiento? Esta es la respuesta brindada por Deutsche Bahn al equipo de investigación. En lugar de confiar en su sofisticado equipamiento de detección de fatiga de metal, los ingenieros de las instalaciones de mantenimiento de Deutsche Bahn llevaron a cabo las tareas de verificación de seguridad sobre las ruedas del expreso, sin más avances que una linterna. Como técnica de inspección para cualquier clase de rueda, el uso de linternas solo permite detectar las quebraduras más grandes y peligrosas, pero no una pequeña fractura por fatiga del material en el comienzo de su vida útil. Por lo tanto, en términos de detección de potenciales roturas en el interior del aro de la rueda duobloque, esta es una técnica totalmente inútil. Los ingenieros de Deutsche Bahn de Múnich también llevaron a cabo algunas pruebas con sus máquinas de testeo de alta tecnología, pero la información fue considerada poco confiable, a pesar de que el equipo arrojaba mensajes de error constantemente. Aún así, en la semana del accidente, la rueda que causaría el desastre fue marcada 3 veces como defectuosa, en 3 verificaciones diferentes. Cuando los investigadores bajan los informes de mantenimiento del tren de la computadora de a bordo, hacen otro descubrimiento asombroso. Encuentran que desde el mes de abril, 2 meses antes del accidente, los inspectores y otros empleados del tren reciben 8 quejas diferentes acerca de ruidos y vibraciones inusuales provenientes del carro que lleva la rueda defectuosa. Deutsche Bahn no reemplaza la rueda. Las ruedas de este tipo se usaron durante 40 años, pero las ruedas duobloque de Deutsche Bahn son de un nuevo diseño y nunca fueron utilizadas en trenes de alta velocidad anteriormente. De hecho, las ruedas duobloque suelen hallarse tradicionalmente en uno de los transportes sobre rieles más lentos, el tranvía. En julio de 1997, casi un año antes del accidente de tren en Eschede, la compañía que opera la red de tranvías en la ciudad alemana de Hannover descubre peligrosos casos de fatiga del metal en sus ruedas duobloque, a pesar de que sus coches viajan a una velocidad de solo 24 kilómetros por hora. Deciden cambiar sus ruedas duobloque más frecuentemente, mucho antes de que la fatiga de material pueda desarrollarse. La compañía de tranvías se pone en contacto con otros operadores de transporte sobre rieles con ruedas duobloque para informarles acerca del problema de la fatiga del metal y de su simple solución. En el otoño de 1997, solo meses antes del accidente de Eschede, notifican sobre esto a Deutsche Bahn. Según la compañía de tranvías, Deutsche Bahn afirmó no haber experimentado este tipo de problemas.
Los investigadores comienzan a cuestionar los procedimientos de inspección de Deutsche Bahn sobre las ruedas de duobloque tipo 064. El 8 de agosto de 2002 comienza el juicio contra 3 ingenieros acusados de homicidio por negligencia. El resultado del juicio sorprende a todos y asombra al público alemán en general. La investigación sobre las causas del accidente de Eschede revela que trágicamente 101 personas mueren debido a que las inspecciones sobre la rueda que provocó el accidente fueron inadecuadas. 3 individuos, 2 ingenieros de Deutsche Bahn y un empleado del productor de ruedas BBB, son acusados de homicidio por negligencia y de daños físicos a las personas. La defensa de los ingenieros afirma que ellos siguieron las técnicas estándar de la época y que la fractura de la rueda no podía predecirse. Deutsche Bahn no se encuentra en el banquillo, ya que en Alemania solo las personas pueden ser llevadas a juicio, no las compañías. Luego de 8 meses, el juicio termina en controversia. Nadie fue hallado culpable. Hubo acusados, juicio, pero ningún veredicto de culpabilidad. Las leyes alemanas, cuando no hay un culpable sustancial, pueden concluir un juicio sin culpables y con fianzas o multas aplicadas a modo de compromiso. Eso es lo que ocurre en el caso del juicio por el accidente de tren en Eschede. Los querellantes y la defensa aceptan llegar a un acuerdo. Ninguno es hallado culpable de homicidio por negligencia, pero el tribunal aplica una multa de 10.000 euros a los ingenieros. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes del accidente están furiosos. La decisión del tribunal hace que exijan mucho más por su compensación. Para mí fue una gran desilusión el hecho de que las leyes alemanas se encontraran en tal estado. En otros países, curiosamente, estas cosas funcionan sin inconvenientes y poseen excelentes, mucho mejores esquemas de cuidado de las víctimas. Solo en nuestro país, extrañamente, esto no es posible. Parece increíble. Poco después del accidente, Deutsche Bahn comenzó a realizar pagos de motu propio a las familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente. El monto fue de 30.000 marcos alemanes por cada persona fallecida. Este ofrecimiento fue tomado con indignación por muchas personas. 30.000 marcos por cada persona muerta. Parece una broma. Deutsche Bahn posteriormente llegó a un arreglo financiero con muchas de las víctimas, pero para Edith el dinero tiene un efecto muy limitado sobre su calidad de vida. Todos los tendones de mis piernas se quebraron totalmente y aún tengo problemas con eso. Todavía hoy debo hacer muchos esfuerzos cada día. Inmediatamente después del accidente, Udo Bauch pasa 17 días en estado de coma. Actualmente está discapacitado y no puede trabajar. Se reúne con el policía que le salvó la vida, Andreas Effenhausen, quien le pidió que fuera el padrino de su hija Marie, nacida 3 años después del accidente. Agradecido por estar con vida, Udo construye un altar conmemorativo. Esta capilla recibe entre 5.000 y 6.000 visitantes por año y es muy popular. Muchas personas rezan sus plegarias por las víctimas del accidente de Eschede. Y esa es suficiente prueba para mí de que construir este altar con fondos propios fue lo correcto. Un año después de la construcción del altar de Udo Bauch, se crea un monumento oficial, financiado en parte por Deutsche Bahn. Se encuentra en el sitio del accidente, junto al nuevo puente de Eschede. Un recordatorio de esa terrible mañana de verano, cuando una extraordinaria cadena de eventos toma lugar. Una rueda mal mantenida se rompe y atraviesa el piso del tren. Levanta el contracarriles, provoca el desvío del ICE 884 de su carril, mientras cruza los puntos de unión de los carriles y dispara el peor desastre en la historia de los trenes de alta velocidad. Actualmente, Deutsche Bahn reemplazó todas las ruedas duobloque tipo 064 por las tradicionales ruedas monobloque e insiste en que las ruedas y las inspecciones cumplían con los estándares requeridos de la época y que los ingenieros no podían predecir la fractura de la rueda. En noviembre de 2002, Deutsche Bahn asegura haber pagado 25 millones de euros en compensación a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes del accidente. Desde la colocación de las ruedas monobloque, los trenes ICE de Deutsche Bahn recorrieron millones de kilómetros anuales sin problemas, y la popularidad de los viajes en transportes de alta velocidad sobre rieles a través del mundo continúa en ascenso. El líder de la manada. Nueva serie. Estreno próximo jueves a las 9 por Nat Geo.